Siendo las 18:03, damos inicio a nuestro lanzamiento. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este lanzamiento del libro Cracks TP, Historias de Sueños y Logros de Estudiantes de la Educación Media Técnico Profesional, desarrollado por el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, por sus siglas CILED, una alianza de la Universidad del Desarrollo, INACAP, la Universidad de Tarapacá, la Fundación Chile Dual y el Instituto Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión, el foco está puesto en las trayectorias de estudiantes egresados de la educación media técnico-profesional que han logrado construir su futuro gracias a esta formación de esta modalidad educativa. Desde ya les pedimos a todos mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir a los presentadores. Asimismo, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de este Zoom, de modo que luego podamos seleccionar 3 de ellas, las cuales serán respondidas por los mismos presentadores. Esperamos que este evento sea una instancia enriquecedora para todos ustedes, donde las historias que compartiremos sean una fuente de inspiración y motivación para aplicar en sus propios contextos educativos. Para comenzar, Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del CILED, nos dará unas palabras. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos por estar acá, especialmente a nuestros panelistas, a Magdalena Piñera, a Francisco Manqui, a Marcelo Cofré y, por supuesto, a los protagonistas de esta historia, que son nuestros cracks TP, los estudiantes de la educación media técnico profesional. Para mí es un tremendo honor darles la bienvenida. Hoy nos reunimos para celebrar la segunda versión de Cracks TP. Son historias de sueños y logros en estudiantes de la educación media técnico profesional. Es un libro que nos invita a mirar de cerca las trayectorias de jóvenes que han encontrado en la educación media técnico profesional una verdadera puerta hacia nuevas oportunidades y hacia un futuro lleno de oportunidades. Desde el CILED creemos firmemente en el poder transformador de la educación y cada una de las historias que componen este libro es un testimonio de eso, del esfuerzo, de la perseverancia, de los sueños cumplidos. Son relatos de estudiantes que han superado desafíos muy variados, que han construido sus propios caminos y que hoy nos inspiran con sus experiencias, a nosotros y esperamos que a muchos otros de la educación, no solamente técnico-profesional, sino que la educación en general y para el país, ¿cierto? Este libro no solo visibiliza el impacto de la MTP en la vida de sus egresados, sino que también nos desafía como comunidad educativa y como sociedad a seguir fortaleciendo este sector, a asegurar que más jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, con oportunidades reales de desarrollo y de visibilizar todo el potencial que tiene cada uno de los estudiantes. Agradezco profundamente a quienes hicieron posible este proyecto, a cada protagonista por compartir su historia, a Magdalena Frontaura, quien entrevistó a cada egresado y escribió este libro, y a todos los que nos acompañan hoy. Espero que esta instancia sea un espacio de inspiración y de reflexión y que cada historia aquí plasmada nos impulse a todos a seguir creyendo en el talento y potencial de nuestros jóvenes. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Soledad. Antes de dar inicio y escuchar las palabras de los invitados que nos acompañan hoy, les presentamos un video que introduce a los protagonistas de esta segunda versión de Cracks TP. Diego fundó Urbanática, un emprendimiento social que rápidamente ganó reconocimiento, obteniendo múltiples premios y fondos tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, cuando el proyecto alcanzó un punto crucial, Diego decidió convertirlo en una fundación sin fines de lucro. Aún hoy, el liceo del cual egresó le pide que dé charlas a estudiantes para que visualicen cómo podría ser su trayectoria tras estudiar la especialidad técnica en servicio de turismo o una carrera profesional de ecoturismo posteriormente.
A ellos les dice, si se dedican a lo que aman, estarán condenados al éxito. Y saber es poder, alentándonos a estudiar siempre que tengan la oportunidad, ya sea a través de internet, un curso breve o un diplomado. Como mecánico, me encantaba resolver problemas en los autos, pero era una satisfacción personal. En cambio, cuando me tocaba guiar a estudiantes en su práctica, veía sus avances y eso me llenaba de profundo orgullo. Pese a la presión de su familia para seguir adelante con su carrera universitaria, Marjorie sabía que necesitaba cambiar. Con valentía, decidió buscar nuevas opciones por su cuenta y finalmente se matriculó en Ingeniería en Logística en INACAP en la modalidad vespertina. Fue la mejor decisión de mi vida, afirma con convicción. Recuerda con precisión el día en que piloteó un avión solo por primera vez, un jueves. Había dormido solo 2 horas, repasando cada detalle, lleno de ansiedad. Sin embargo, una vez en el aire, todo se calmó. Despegaron de un aeródromo en colina sin que Diego supiera exactamente qué le pedirían hacer. Su instructor le indicó que realizara un despegue y aterrizaje completo, y lo hizo perfectamente, con la serenidad de quien sabe que está en el lugar correcto. Siento que nací para esto, comenta. La alianza de su colegio con Minera Collahuasi ofrecía a los estudiantes con mejor rendimiento académico y comportamiento la posibilidad de realizar su práctica profesional en la empresa. Fernanda fue una de los 10 seleccionados de entre 70 postulantes para hacer su práctica como operadora de camión de extracción minera, un logro que marcó el inicio de su trayectoria en la industria. A fines del 2022, Canal 13 transmitió la emocionante final del concurso Soul for Tomorrow de Samsung, en colaboración con la Fundación País Digital. Más de 1.700 estudiantes de todo el país participaron en esta competencia. Catalina apenas podía creerlo. Su proyecto AgroDetect, un dispositivo capaz de detectar el exceso de pesticidas en el ambiente y enviar alertas a través de una aplicación móvil, había triunfado. Gracias a una alianza entre el liceo y el Centro Inclusivo de Reciclaje, Sebastián realizó su práctica profesional revisando equipos electrónicos donados, desarmándolos y clasificando sus componentes. Su compromiso y habilidades llamaron la atención, y con el tiempo asumió más responsabilidades hasta convertirse, un año después, en supervisor de un equipo de aproximadamente 10 personas. 5 años después, Alani sigue en Nestlé, ahora ocupando un alto cargo. Fue la única en su generación en completar una carrera en ingeniería electromecánica en INACAP, demostrando que la perseverancia puede abrir puertas incluso en contextos dominados por hombres. El sueño de Jaime para el futuro es ser profesor de gastronomía. Yo fui testigo de que los profesores tienen la capacidad de ilusionar y potenciar a los estudiantes, motivándolos a seguir adelante, afirma. Inspirado por esta visión, está decidido a devolver lo que la cocina le ha dado, ayudando a las nuevas generaciones a encontrar su camino en este apasionante arte. Para continuar, ahora daremos inicio a la presentación de la segunda versión de este libro, Cracks TP. En este evento tenemos el privilegio de contar con destacados panelistas quienes compartirán su visión sobre el libro desde distintos ámbitos. Nos acompañan Magdalena Piñera Morel, profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado en el Ministerio de Educación y hoy encabeza el área filantrópica de la familia Piñera Morel, liderando 4 instituciones con foco en educación, medio ambiente y políticas públicas: la Fundación Futuro, Fundación Parque Tantauco, Fundación Piñera Morel y Fundación Presidente Sebastián Piñera. También nos acompaña Francisco Manqui Hernández, director del Liceo Bicentenario People Help People de Pilmaiquén, perteneciente a la Sociedad Nacional de Agricultura SNA Educa. Ganador de la categoría Innovación Educativa y Habilidades para el Siglo XXI del Premio LED 2024 y protagonista de la primera versión del libro Cracks TP, Historias de Vocación y Talento en Directores y Directoras de la MTP. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros hoy Marcelo Cofré Seguel, profesor de Mecánica Automotriz en el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco. Es ganador del
Global Teacher Prize Chile 2023 y uno de los protagonistas de esta segunda versión de Cracks TP, historias de sueños y logros en estudiantes de la MTP. Sean muy bienvenidos. Ahora, para nutrir esta presentación, quisiéramos comenzar con Magdalena Piñera Morel. El libro destaca historias de esfuerzo y superación de estudiantes de la MTP. Desde su experiencia en educación, Magdalena, ¿cómo cree que la formación técnico-profesional puede abrirle y seguir potenciando el desarrollo de jóvenes en Chile y abrirle más oportunidades? Si nos pudiese comentar. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que están aquí conectados en este Zoom para hablar de este libro. Felicitar a Soledad Ortúzar y al Centro de Innovación en Liderazgo Educativo por poner foco en la educación técnico-profesional. Actualmente hay casi 944 liceos técnicos profesionales a lo largo de Chile. Muchos de ellos, casi 250, son liceos bicentenarios, que son un grupo de liceos y colegios de excelencia a los cuales la Fundación Piñera Morel les tiene mucho cariño y hemos trabajado varios años con ellos. Así que gracias por la invitación y para mí también es un honor poder estar con Francisco Manqui, que es director de uno de estos liceos bicentenarios, y con Marcelo Cofré, que también aquí en este libro da cuenta de su experiencia como estudiante de liceos técnicos profesionales y ahora profesor, que ahí nos estaba contando de hace 18 años, aunque se ve más joven. Así que muchas gracias por la invitación. Y de acuerdo a tu pregunta, quería hacer hincapié en que yo creo que Chile ha desarrollado políticas públicas exitosas para fortalecer el acceso y la calidad del sistema de educación técnico y profesional en Chile, donde hemos ido mezclando herramientas especializadas, pero también entendiendo que los estudiantes de liceos técnicos profesionales deben tener también una formación básica, científica, humanista, que los ponga al mismo nivel a la hora de salir del colegio. Entonces, yo creo que eso ha sido bien exitoso en Chile, en cómo se va articulando desde la educación media, primero, segundo medio, la especialización, tercero y cuarto, y la vinculación con la educación superior, porque no necesariamente tienen que terminar saliendo de cuarto medio. Ahí el ENIACAP decía, hay un estudio que dice que la articulación entre la educación media y la educación superior, cuando hay programas de articulación directa, más de un 20% de los estudiantes tienen acceso a de verdad poder titularse en alguna educación técnico-profesional, ya hablando de educación superior. Algunos ejemplos de políticas públicas que han contribuido al éxito de la educación técnico-profesional en Chile, además de esta vinculación entre la educación técnico-profesional escolar y la educación técnico-profesional universitaria o de educación superior, es el fortalecimiento de la infraestructura, de la tecnología, de los equipamientos que tengan estos liceos y colegios, y también la vinculación con instituciones donde se puedan formar no necesariamente educación superior, sino del sector productivo, donde ellos puedan acercarse, hacer prácticas profesionales desde pequeños, vincularse con el medio en el cual ellos van a poder después desplegar sus capacidades y sus talentos ya como profesionales. Aquí está en este chat Goyet, que es directora del Liceo Bicentenario Alto Hospicio de Juan Pablo II, y ella tiene ahí una historia muy potente para contar. Es el único colegio en Chile que tiene una administración vinculada, que es a un liceo que ya fue traspasado al SLEP y hoy día es coadministrado con la Fundación Collahuasi, mostrando eh, concretamente el éxito de la vinculación entre los liceos técnico-profesionales y el sector productivo, y el sector productivo también comprometido con la educación técnico-profesional en los lugares donde esos sectores se desarrollan, como es el caso de la Fundación Collahuasi. Así que ahí Goyet, con quien ya somos amigas en esta red de liceos bicentenarios, creo que tiene mucha experiencia para contar. Entonces acá yo creo que uno de los desafíos que tenemos hoy día en la educación técnico-profesional tiene que ver con la actualización del currículum. La otra vez estaba hablando con un alcalde que acaba de ser elegido, entonces estaba recién poniéndose
al día con lo que sucedía en su comuna y decía que en los liceos técnicos profesionales no existían, por ejemplo, cursos de programación en los de su comuna. No estoy diciendo que esto sea una realidad, pero creo que uno de los desafíos es precisamente la actualización del currículum, que se vaya de la mano con los desafíos del sector productivo, que vaya de la mano con los espacios de desarrollo posterior. Y ahí me dio gusto porque hoy día el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acaba de abrir una actualización de bases curriculares para el sector técnico profesional y donde está invitando a todos quienes quieran participar a dar ideas y comentarios. Así que yo los invito y trato de difundir la invitación que hizo el Ministerio de Educación hoy día, que puso una página web que es curriculumnacional.cl, para que todos ustedes que tienen mucho más experiencia y mucho más visión respecto de cómo se puede actualizar las bases curriculares del sector de técnico profesional puedan participar y así mejorar. Yo creo que es uno de los desafíos más importantes, la actualización curricular, estar al día, estar conectados con la tecnología, con la modernidad, con las necesidades del sector productivo, porque de repente formamos niños y los ilusionamos a trabajar en áreas donde a lo mejor, en el caso de su comunidad o en el caso de su región o del mismo país, a lo mejor no hay una oferta clara de trabajo. Entonces, es importante esa actualización que vaya de la mano con la realidad del país, con las necesidades del país, con los desafíos del país. Aquí somos todos los que tenemos que empujar a un país más desarrollado, más moderno, con más tecnología, incorporando la inteligencia artificial, etcétera. Así que me da mucho gusto, leí este libro, Cracks, Técnicos Profesionales, con mucha emoción. Me gustó mucho Alison cuando decía que si se dedican a hacer lo que aman, van a estar destinados al éxito. Una frase súper inspiradora, y donde decía también ahí, saber es poder. Yo creo que efectivamente si nosotros nos preparamos, trabajamos, nos ponemos metas, nos ponemos desafíos, nos ponemos plazos, podemos lograr todos nuestros sueños. Y en todos los testimonios de este libro se da cuenta de que personas que a lo mejor uno diría no tenían tantas oportunidades, bueno, con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, que es muy importante porque aquí las cosas no es un maná que cae del cielo, sino que hay disciplina, hay trabajo. Aquí estoy compartiendo panel con Marcelo Cofré, que nos va a contar ahora de su ejemplo, que es uno de los testimonios de este libro. Así que yo felicito a todos los que estaban, a todos los que participaron de este libro, que contaron su experiencia. Me encantaría, Soledad, me imagino que ustedes lo hacen en el CILET, de poner estos testimonios, poder mandárselos, por ejemplo, a todos los liceos bicentenarios técnicos profesionales, que es con la red que nosotros trabajamos. Ahí los podemos ayudar nosotros a difundir. Pero cómo poder difundir estas experiencias que son inspiradoras para que más y más niños, niñas y adolescentes se entusiasmen con la educación técnico profesional, porque la educación técnico profesional no es, no es el lado pobre de nuestra educación. El Estado ha puesto sin duda mucho más recursos en la educación técnico, o sea, científico humanista en Chile y menos en técnico profesional, siendo que son muchos, pero ofrece un mundo de oportunidades, un mundo em, de esperanza, y además que es tanto la educación en minería, en turismo, en los chefs, cocina. O sea, yo creo que acá se abre un mundo y donde empujar este carro, y por eso felicito al CILET de que le ponga fichas a la educación técnico profesional. eh, es una gran noticia para todos estos niños, niñas y jóvenes que están buscando siempre una oportunidad laboral y de desarrollo de sus capacidades y sus talentos. Así que muchas gracias y eso, los invito a que participen de curriculumnacional.cl con sus ideas, porque ustedes son los expertos para poder actualizar el currículum que se acaba de abrir esta participación hoy día en el Mineduc. Muchas gracias, Magdalena, por tus palabras y por tu reflexión. Para continuar, quisiera pedirle a Francisco Manqui, director del Liceo Bicentenario People Help People de Pilmaiquén y uno de los protagonistas de la primera versión del libro, que a raíz de su experiencia nos cuente qué características de liderazgo considera clave para potenciar el desarrollo de los estudiantes y abrirles más oportunidades para su futuro.
Hola. Bueno, les quiero contar un poquito de mi experiencia como director y cómo vamos preparando a los futuros Crack TP, porque me imagino que ahí el CILEP tiene intención de hacer nuevas versiones del libro, entonces eh, le he puesto liderazgo 4.0 a lo que les quiero contar, pensando también en la revolución de la industria 4.0 que está muy vinculado a la formación técnico-profesional. Eh, Y cuando trato de pensar en las habilidades de liderazgo que se necesitan, pienso mucho en si en los colegios en general y en particular en los técnicos abrimos las oportunidades para el desarrollo de los estudiantes. Y ahí es donde le pedí ayuda a la inteligencia artificial un poquito y tengo dos imágenes ahí que traté de reflejar. Creo que está bien claro la visión antigua de la educación y cuál es la nueva visión de la educación técnica desde el liderazgo, eh, más metodologías activas y trabajo en equipo. Pero como hablamos de liderazgo, me pregunto, ¿y los directores y directoras en qué están? Y nuevamente le pedí ayuda a la inteligencia artificial que me haga dos imágenes. Y visualiza a los directores y directoras, creo que donde deben estar y donde debemos centrarnos, en las salas. Hice este ejercicio varias veces y siempre el director o directora que yo le pedía que se entrara y potenciara a la educación técnica, siempre apareció en la sala o en un taller de industrial, etcétera, etcétera. Pero nunca apareció en su oficina, que es como uno se imagina, probablemente los directores. Entonces, ya desde la inteligencia artificial viene algo muy potente. Les quiero contar un poquito de mi contexto. Yo trabajo en el Liceo Bicentenario People Care People de Pilmequén, que está en Puyehue. Es un colegio que pertenece a la red SN Educa. Y también nos da unas características especiales, puesto que somos 20 a nivel país, desde Iquique, ahí con Yoyet, que ya fue nombrada por Magdalena, hasta Coyhaique. Y en mi caso particular, tengo formación TP en agropecuaria y gastronomía, y ahí puse un poco los resultados de nuestros esfuerzos en nuestro último proceso de titulación, que está muy por sobre el promedio, 98% en agro y 93% en gastronomía. Entonces uno se empieza a preguntar más o menos cómo lo podemos ir haciendo para que el liderazgo refleje el futuro de la educación TP. Y traté de pensar en una ruta, en cómo hacerlo, y es lo que les quiero contar ahí muy rápidamente. Creo que lo primero es empatizar. Cuando empatizamos con los estudiantes podemos lograr muchas cosas. Eh, en nuestro colegio hemos tratado de caracterizarnos por preguntarles lo que quieren, fomentar la asistencia a través de saber por qué no vienen al liceo. Nos preguntamos, ¿todos queremos lo mismo? Y en general cuando uno dialoga con los jóvenes va descubriendo que sí, todos queremos lo mismo. Queremos que les vaya bien en la vida, que sean la mejor versión de sí mismos, etcétera, etcétera. Y leyendo el libro de los Crack TP me encontré con la historia de Marcelo, a quien tuve la oportunidad de conocer hace poco, y saqué una frase textual de él que dice: me motivaron mucho a superarme, a creer en mí mismo y me hicieron sentir bien con ganas de ir al colegio. Entonces pensaba en cómo coincide un poco estas visiones de por qué Marcelo ha conseguido lo que ha conseguido, y en el fondo es porque algún profesor empatizó con él y vio en él características especiales. Después creo que cada colegio tiene su receta. Las teorías del liderazgo son infinitas, el CILET tiene muchas investigaciones también, pero ninguna es una receta perfecta, digamos. Todas las recetas, si nos vamos al mundo gastronómico que tengo yo, dicen sal a gusto o pimienta a gusto. Y es el sello que cada colegio va poniendo, desde mi perspectiva. Las teorías del liderazgo nos van dando luces y nos dan como los ingredientes y ciertos pasos. Pero la sal y la pimienta, cada colegio debe ponerla a gusto y ver cómo desarrolla su proyecto educativo. Quitémonos las excusas. También yo creo que es una invitación súper potente, sobre todo a nivel de liderazgo, que escucho a veces tristemente aún directores que no logran salir del mi comunidad es vulnerable, tengo demasiada carga laboral, la fiscalización de la superintendencia, etcétera, etcétera. No tenemos recursos. Y ojalá podamos ir cambiando esas frases por las que están mencionadas abajito. Y aquí nuevamente apoyándome un poco en la nueva versión del libro de Crack TP, quise mencionar a Fernanda por dos motivos, porque el título de lo dice todo, dejó todas las excusas perfectamente en el sector minero, hubiese
Era una excelente excusa de ser del género femenino. Y además, también es una alumna que, si bien no fue de mi colegio, es una alumna que orgullosamente pertenece a SN Educa y es egresada de ahí. Entonces, me llamó mucho más la atención. Lo difícil, siempre he pensado que está en crear algo simple. Eh, en estas imágenes trato de reflejarlo. Hace unos años el colegio tratábamos de transmitirlo donde los estudiantes todos giraban la hoja del libro al mismo tiempo. Y hoy día pienso como que ¿en qué mente cabe eso? Cuando es tan simple que cada niño aprenda a su propio ritmo, con su propio aprendizaje, con ruletas, con estrategias claras, pero simples, planes directos, eficientes, con proyectos y en realidad con metodologías que potencien que los chicos sean el protagonista de su aprendizaje. Usemos la tecnología a nuestro favor. Bueno, aquí hay un eterno debate, pero yo soy muy a favor de la tecnología, incluso desde el uso de los teléfonos como herramienta de insumo pedagógico. Y creo que viene a potenciar a los estudiantes y también acerca a cada una de las asignaturas técnicas o de formación general a su realidad y los puede hacer más comprensible para ellos. Después, mentalidad flexible. El siempre se ha hecho así, los estudiantes no se adaptan al sistema, no tengo tiempo para cambiar, el aprendizaje es solo teoría. Claramente mentalidad rígida, tratemos de probar. Muchas veces me sucede que en educación decimos que el error debe ser usado como instancia de aprendizaje, pero los profesores o los directivos no toleramos el error. Entonces creo que ahí hay una pequeña incongruencia que también desde mi perspectiva invito para formar a los futuros técnicos a probar nuevas estrategias y atreverse. Por último, en esta ruta que trato de explicar, el que con emprendedores anda, a innovar enseña. Y ahí en el libro encontré a Diego que a través de su emprendimiento ha logrado varias cosas. Y también anoté una frase textual referente a los adultos que lo tomaron en el colegio. Dice que sus profesores reconocieron su potencial y asegurando que era la mejor opción la especialidad que había elegido. Entonces yo pensaba qué potente es cuando un profesor o los líderes que están a cargo de la educación de nuestros jóvenes pueden orientarlos y transmitirles el potencial que tienen y en el fondo transformaron a este niño que hoy es un adulto en un emprendedor eh, y nos potencia a las escuelas a innovar. El ingrediente secreto finalmente, mi sal y mi pimienta a gusto en mi caso, es mi equipo de trabajo, porque si bien hablamos del liderazgo, no olvidemos que los profesores también son líderes en su sala, los equipos de gestión son líderes, las personas de inspectoría, del aseo, manipuladores de alimentos también son líderes, pues ellos modelan con el ejemplo y transmiten lo que queremos en nuestros proyectos educativos. Y por lo tanto creo que desde mi perspectiva es realmente el ingrediente secreto de cada una de las recetas que cada quien quiera desarrollar. Eso principalmente de mi parte. Muchas gracias, Francisco, por tu valiosa mirada. Cedo ahora la palabra a Marcelo Cofré, profesor de mecánica automotriz y uno de los protagonistas de esta nueva versión de Cracks TP, para que desde su experiencia nos cuente cómo ha sido su trayectoria en la educación media técnico profesional y qué significa para él formar parte de este libro y, por supuesto, comentar eh, los logros que ha tenido en su trayectoria, ¿no? Como el Global Teacher Prize 2023. Hola, buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias a Silés por eh, considerarme en este contexto, poder contar mi experiencia. La verdad que mi experiencia en formación técnica yo la puedo dividir en dos áreas: mi formación como estudiante y lo que hoy día puedo aportar como docente, ¿ya? Y la verdad que para mí, joven, un muchacho con 14, 15 años, que me tocó salir de un pueblo, de un cunco, y llegar a una ciudad, un Temuco, que a lo mejor en todos estos años la había visto dos veces. Y me tocó llegar a vivir solo, ¿ya? Y con una ambición que era ser eh, eléctrico. ¿Y por qué tenía esa ambición? Porque me interesaba la electricidad, iba a los videojuegos y como quiera quería hacer
yo mi propia máquina. Y como te decía, llegar a vivir solo es difícil, porque mis papás, si bien apostaron a educarme, a darme la oportunidad de educación de acuerdo a mis intereses, yo a esa corta edad yo no tenía un interés por estudios superiores. Entonces, como no tenía ese interés, elegí la educación técnico profesional y conté con el apoyo de mi familia. Importantísimo. El apoyo dentro de lo que me podían dar. ¿Y ahí qué me podían dar? Enviarme a estudiar a Temuco, arrendarme una pieza donde yo tenía que ser autónomo, tenía que cocinar, lavar, distribuir mis recursos. Y déjenme decirle que llegar a la educación técnico profesional fue fundamental, en el contexto de que yo vi que a medida que iba avanzando se me fueron abriendo puertas. Y no solo las puertas a, a, a poder guiarme hacia un solo horizonte, ¿ya? Porque como lo conté, yo venía a estudiar electrónica, pero ya en el primer año la orientación vocacional que se me dio en el liceo fue tan importante que yo ya elegí lo que fue mi carrera a futuro. O sea, ya me mostraron otro camino distinto y fue donde ya decidí estudiar mecánica. Entonces la orientación que se entrega y las oportunidades que se entregan van desde muy pequeños en la educación tecnoprofesional. Uno trabaja en el sentido que te dan confianza, y te dan confianza no solamente en lo teórico, sino también en lo tangible. En primero medio recuerdo haber pasado por talleres de las especialidades que le nombramos, y uno de los contenidos que trabajaron fueron la electricidad. Entonces, claro, en teoría se me hacía muy difícil, pero cuando lo apliqué y pude hacer un circuito 912, 924, chuta, se me abrió el mundo y dije, puedo. Entonces, claro, ya después llegué a la casa y fue más impactante cuando algún día mi papá dijo, oye, puta, la bodega no tiene corriente, no hay luz. Ah, yo la instalo, papá. Y ya con 14, 15 años ya estaba haciendo instalación eléctrica en mi casa. Entonces, ya marca un trayecto, ¿ya? Después lo que redacté muy bien, yo era muy inquieto, de hecho, todavía lo soy, ¿ya? Y resulta que tras las orientaciones de mis profesores, nunca lo voy a olvidar, don Juan Pillar, don Herminio Rodríguez, grandes profesores, la Misa Anita, chuta, la verdad que ellos me hicieron ver que podía y que la educación que estaba recibiendo no era limitante a que yo estaba obligado a salir a trabajar, sino que me abrió las puertas a decirme, no, tú eres capaz y puedes continuar estudios superiores. Entonces, tomé esa decisión, seguí, terminé la ingeniería, trabajé 10 años en industria. Y la industria también fue parte de un desarrollo profesional, porque como técnico fui escalando a medida que fui avanzando los cursos, entonces también ven una trayectoria laboral dentro de la empresa. 10 años después, ya maestro en un taller, recibiendo alumnos en práctica, chuta, y orientándolas, me di cuenta que mi orientación iba o mi vocación iba por la educación. Y ahí fue donde se me dio la oportunidad de poder volver al colegio que me formó. Y obviamente en un contexto muy distinto de la libertad de moverme en un taller al contexto de encerrarme en una sala. Y ahí tomo las palabras de Francisco. ¿Por qué? Porque llegué a la sala y yo conocía la pedagogía como yo la había vivido. Sentado en una silla, ordenado, dando vuelta a la página, tomando apuntes de un dictado, etcétera, etcétera. Y la verdad que el primer año fue bien frustrante porque yo dije, chuta, con esta metodología, ¿cuánto están aprendiendo mis estudiantes? Y ahí fue que cambié el paradigma y dije, no, pues, tengo que cambiar, tengo que hacer cosas distintas. Y eso me permite la educación técnico profesional. Hoy día mismo, en la tarde tenía taller, estaba en taller con mis chiquillas, mis chiquillos de cuarto medio, y resulta que hay contenidos bien teóricos que son muy complicados. 2 días de clase a taller. Y la verdad que ver esos ojitos cuando brillan y entienden el contenido, me llenan de emoción y me emociono con ellos. Profe, no era tan difícil. Entonces, creo que
la educación técnico profesional abre muchas puertas, muchos caminos, ¿ya? Y no solo para el contexto de inserción laboral, como dijo la señora Magdalena, sino que también para las trayectorias laborales, ¿ya? Y en una amplia gama, ¿ya? Pongo ahora también en contexto lo que me ocurrió cuando se incluyó el programa de integración en los colegios. Yo, chuta, decía, ¿cómo le voy a enseñar a este niño? No tiene las habilidades. Y la verdad que otro paradigma que tuve que romper. ¿Por qué? Porque todos tenemos habilidades, todos podemos lograr algo. Y ahí es donde estamos nosotros los docentes llamados a hacer ese cambio y a poder potenciar a estos estudiantes. Entonces ahí ya cambió el paradigma, no tienen que aprender todo, tienen que aprender lo necesario para poder desarrollarse como personas, como profesionales, ¿ya? Y hoy en día, la verdad que tenemos un programa dentro de nuestro colegio que nos ha permitido insertar muchos niños con necesidades educativas especiales a las empresas, donde las empresas, en primera instancia, éramos nosotros los que tocábamos las puertas para que le dieran la oportunidad, y hoy en día son ellas las que nos llaman para brindarle la oportunidad a nuestros estudiantes, ¿ya? La articulación, la vinculación con las empresas, son 18 años de trayectoria. Déjenme decirles que hoy día esa vinculación o ese vínculo que se generó profesor-estudiante o profesores-estudiantes, porque no es solamente una persona, sino que es una comunidad trabajando en pos de un concepto, de una visión, nos ha abierto muchas puertas, porque ya con 40 años de trayectoria, hoy en día son las empresas que se abren a nuestras prácticas para los estudiantes, son empresas de nuestros exalumnos, de nuestros alumnos que son jefes o tienen cargos importantes en la empresa y que valoran la educación que recibieron en nuestras aulas y que hoy en día esa misma valoración hace que reciban a nuestros estudiantes y los reciban con mucho cariño y los puedan formar. Entonces, tenemos altas expectativas, trabajamos bajo varios conceptos, por ejemplo, escuchar a los estudiantes. Escucharlos es muy importante, saber qué es lo que quieren, cuáles son sus necesidades. Abrazarlos. Muchas necesitan ese abrazo que les dé fuerza para ver que no es imposible lo que están haciendo, ¿ya? Y lo otro son escuchar sus intereses, ¿ya? Hoy en día, y siempre pongo el ejemplo, es muy distinto educar a un niño, no sé, para un contenido, un motor de dos tiempos, y hablarle del motor de dos tiempos. Y a lo mejor no le encuentran sentido, pero cuando un niño de un sector rural que llegó a nuestro colegio nos dice, oye, profesor, tengo mi motosierra que me está fallando, y tú le dices, oye, hijo, este es el motor de dos tiempos del cual estamos hablando, veamos cómo la podemos solucionar. Y ellos hacen ese remember y se van adaptando a esto y van viendo que lo que están aprendiendo les sirve. Entonces, escuchar, abrazar, ver sus intereses. Hoy en día, sí, obtuve el reconocimiento Global Teacher Prize y yo siempre he dicho, yo hago mis clases con cariño y yo creo que el reconocimiento lo obtuve no por ser el profesor más destacado, el más metodológico en pedagogía, sino porque escucho a mis estudiantes y porque oriento mis clases hacia ellos y porque genero ese vínculo que permite el desarrollo técnico de ellos, ¿ya? Y por último, para cerrar, una frase que hoy día me estoy abrazando, ¿ya? Porque siempre abracé que la educación TP daba muchas oportunidades, habría muchos caminos. Hoy día estoy abrazando otra frase con mucha fuerza que dice que no hay curso complicado. Porque muchas veces escuchamos, puta, fui a tal curso, no me dejó hacer clase, ¿ya? Yo creo que hoy día los cursos no son complicados, sino que los cursos lo que necesitan es que puedan adecuar, a ver, perdón, no hay curso complicado, sino hay cursos que necesitan una forma distinta de ser educados. Y no solamente en un contexto técnico, sino también en lo transversal, en lo valórico, porque es fundamental para ese desarrollo. Así que agradezco la instancia, también compartir que hay en la narrativa de Crack TP, estuve leyendo y todavía hay paradigmas, por ejemplo el de Marjorie, ¿ya? Que tuvo que romper con las expectativas familiares. Hoy día todavía me cuesta,
ya porque hay niños de primero o segundo medio que estamos de introducción a la especialidad y que quieren estudiar mecánica y que muchas veces tenemos que citar a los apoderados porque ellos dicen, oye, pero ¿cómo vas a estudiar mecánica si después no vas a tener campo laboral? ¿Ya? Y hay que entender que el campo laboral dentro de la mecánica no es solamente estar abajo del auto, es una gama enorme desde la recepción del vehículo, la administración del taller, la torre de control, y obviamente es un aspecto muy grande, ¿ya? Pero sin desmerecer también que hoy en día las chicas han abierto muchos caminos dentro de las empresas, ¿ya? Y que las empresas han abierto a recibir estudiantes en práctica, ya no como la administrativa, sino que también como la técnica, ¿ya? También tengo que resaltar a Fernanda, ya en el tema de romper esos estereotipos, ya, porque así como Fernanda, yo tengo una Carolina Truleo, tengo muchas estudiantes que han podido lograr eso, que han roto esos estigmas y que hoy en día han abierto puertas para muchas más estudiantes, no solamente por género, sino que también por necesidad educativa. Y que agradezco la instancia, es un muy bonito texto, lo compartí con mis estudiantes y la verdad que los motivo mucho a seguir luchando por sus sueños. Gracias por todo. Gracias, Marcelo, por tu reflexión. A continuación, nos han llegado por interno algunas preguntas y la primera queríamos que la responda Magdalena Piñera, eh, entendiendo que tú has trabajado justamente con muchos liceos, con los liceos bicentenarios y con directores de estos liceos. Entonces, queríamos preguntarte, a tu juicio, ¿cuál es el rol de los líderes en impulsar a que muchos estudiantes se sientan y sean unos cracks? ¿Cómo concretamente pueden ejercer esa influencia? Bueno, yo creo que efectivamente el liderazgo directivo es fundamental, no solamente en la educación técnico-profesional, sino que en toda la educación escolar. Hemos visto cuando un director toma el liderazgo, tengo muchos ejemplos, bueno, aquí el People Help People, Juan Pablo II en Altos Pisos, son dos ejemplos concretos que están en este Zoom que han demostrado un liderazgo directivo importante para sacar adelante no solamente su liceo y colegio, sino que toda la comunidad que envuelve a estos niños, niñas y adolescentes que participan en los liceos. Ahora, ¿cómo concretamente se puede ejercer esa influencia? Yo insisto, concretamente es importante el trabajo, la disciplina, el sentarse, tener un diagnóstico de la realidad de mi colegio o de mi liceo, de la realidad de mis alumnos y de mis estudiantes, fijar planes y programas concretos. ¿A qué me refiero con concreto? A veces uno tiene muchas ideas y va ahí pimponeando por un lado y por el otro, pero esas ideas hay que ponerlas en un papel, hay que ponerle objetivos, hay que ponerle metodología, hay que poner plazos. Todos los proyectos deben tener plazos y metas súper fijas y súper claras. Yo creo que esa es una forma muy concreta de ejercer el liderazgo, que uno lo hace como ejemplo al resto de los equipos directivos y también a los niños, pero también porque esos programas con metas, con diagnósticos, metas y plazos fijos, estoy segura que logran cumplir los objetivos propuestos. Así que yo creo que el liderazgo, además de que hay una cosa innata en algunas personas que tienen más liderazgo que otras, es disciplina, es trabajo, es demostrar con el ejemplo cómo las cosas uno las puede de verdad pasar de un sueño a una realidad. Así que por eso yo felicito en general a los directores, porque los directores de los colegios y liceos viven mucho esto que los líderes, los presidentes de la República también dicen, que es la soledad del poder. Al final del día tienen que tomar decisiones solos y por eso es muy bueno el trabajo en red, o sea, que se encuentren con sus pares, que se conozcan con otros directores, que intercambien buenas experiencias y que se apoyen a veces en tomar decisiones que pueden ser difíciles o poco gratas. Así que ahí los felicito porque de verdad es una pega bastante dura, bastante con mucha responsabilidad y a veces un poco no grata. ¿Mm? Muchas gracias, Magdalena.
Hay una siguiente pregunta y nos gustaría que la conteste Francisco Manqui, entendiendo que justamente ejerce un cargo de liderazgo en un establecimiento como es el Liceo Bicentenario People Help People. Y en ese sentido queríamos preguntarle cómo recursos como este libro Cracks TP, del cual él también apareció en la primera versión, visibilizan a la MTP y también juegan un papel en en mostrar las trayectorias exitosas de sus alumnos. Sí, claro. Bueno, la verdad es que en la educación media técnica profesional y en los liceos bicentenarios también que está el sello y las altas expectativas de que conseguimos cosas, tenemos logros y por supuesto que un libro donde podamos eh, tener un ex estudiante en el caso de la versión nueva donde hablan estudiantes es un símbolo de orgullo para los colegios. O en mi caso particular, cuando se visualizaron directores, por ahí veo a Emilia también. Obviamente es un motivo de orgullo para las comunidades educativas y les hace sentir, creer eh, que se pueden conseguir cosas en la educación técnica y que en el fondo que el lenguaje crea realidades, porque hay muchos elementos quizás comunes, pero a medida que vamos escuchando los relatos o leyendo, em, siempre escuchamos un lenguaje que es positivo, de altas expectativas, y al leer estos relatos hay elementos que al fin y al cabo son comunes. Alguien visualizó un potencial en alguien y a través de esa alta expectativa lo transformó en la mejor versión de sí mismo y en un eh, estudiante técnico profesional de éxito en la vida. Creo que esa es la gran importancia de que se vayan visualizando este tipo de iniciativas. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Y por último, una tercera pregunta va dirigida a Marcelo Cofré, entendiendo que él es un testimonio vivo de la educación media técnico profesional, de una trayectoria exitosa, y en ese sentido queríamos preguntarle qué elementos, eh, incentivos encontró por parte más allá de los profesores, más allá de los directores, sino que también desde, desde lo personal para poder alcanzar una trayectoria exitosa. La verdad que los incentivos, bueno, yo creo que uno trabaja y hoy en día uno trabaja con las expectativas de los estudiantes, las altas expectativas, trabaja con lo que es un proyecto de vida de los estudiantes, pensando en su futuro, en su horizonte. La verdad que eso ha marcado mi trayectoria, mi proyecto de vida, qué es lo que yo quería hacer con mi vida, cómo quería impactar a la sociedad. La verdad que yo soy un creyente que trabajando con los estudiantes, logrando cumplir a lo mejor sus expectativas o ayudarle a dar ese paso para alcanzar sus metas, sus anhelos, uno va marcando eh, ese camino, pero ese camino significativo en el contexto del desarrollo profesional de uno y más que en lo profesional, yo creo que en lo emocional. El poder marcar a un estudiante, el poder ayudarlo a dar un paso más, te hace crecer como persona. Y a lo mejor uno no busca una recompensa económica, no busca una recompensa, un abrazo, pero ya al verlos solamente desarrollarse como personas, ser profesionales, alcanzar sus metas, hace que uno se sienta contento, que vaya queriendo luchar más aún para poder ir venciendo cada una de esas barreras que a lo mejor no son propias, que uno las toma como propias, pero son barreras que son de nuestros estudiantes, de nuestros niños, los que estamos formando en educación técnico profesional, y que a la vez que nosotros les ayudamos a romper esas barreras, nosotros vamos rompiendo las nuestras y vamos marcando y dejando huellas positivas para una sociedad para la cual todos queremos apuntar, una sociedad que sea justa para todos, una sociedad que sea armoniosa y que nos permita crecer no solamente en lo personal, sino también como país.
Entonces yo creo que esas son mis gran metas, que aportar a que el país y la sociedad sea cada vez mejor. Muchas gracias, Marcelo. Con esto damos por finalizada nuestro lanzamiento, pero no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por haber participado de este evento. Vemos varias caras conocidas, varios cracks TP de esta edición, pero también varios directores con los que hemos podido trabajar en estos años: Emilia Valenzuela, Goiguet, eh, bueno, Francisco Manqui, etcétera. Y los queremos también invitar a conocer en profundidad estas inspiradoras historias a través de las dos versiones del libro Cracks TP, que podrán encontrar de manera gratuita en nuestro sitio web www.siled.cl. Y volvemos a reiterar nuestros agradecimientos por su participación, y desde ya los invitamos a estar atentos de todas nuestras actividades, eventos y noticias disponibles en la página web y en nuestras redes sociales del CILED. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por estar acá.